Amén. Gloria a ti, Señor. ¿Cuántos desean amar al Señor con todo su corazón? Amén. Vamos a declararlo fuerte. Deseo adorarte, dame manos limpias y un corazón puro. Deseo amarte, deseo adorarte, dame manos limpias, sí, Señor, y un corazón puro. Estorbe mi adoración, quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. Quiero sentir el toque de tu amor, yo quiero ser un adorador. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Deseo adorarte, dame manos limpias y un corazón puro. Deseo amarte, deseo adorarte, dame manos limpias y un corazón puro. Estorbe mi adoración, quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. Quiero sentir el toque de tu amor, yo quiero ser un adorador. Quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. De tu amor, yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador, Señor. Quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí quiero sentir el toque de tu amor, yo quiero ser un adorador. Quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. Quiero sentir el toque de tu amor, yo quiero ser un adorador. Soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed.
de ti. Dígalo todo. Todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Tú sanaste mis heridas, me llenaste de alegría. Hoy anhelo conocer de tu amor y tu poder. Quiero ver tu gloria en mí, saciar mi sed de ti. Ayúdame a serte fiel, a darte hoy todo mi ser. Quiero entregarte todo el corazón. Yo me rindo a tus pies. Eres mi Dios, eres mi Rey, el anhelo de mi corazón. Solo tú eres mi Dios, mi Salvador. Solo tú, mi Salvador. Todo lo que he soñado, todo lo que había anhelado, todo lo que quiero está en ti. Hola mis hermanos, esta semana volvemos con todo. Recuerden nuestro devocional familiar todos los martes a las 9 de la noche. Les esperamos. Cada día viernes el Instituto Bíblico a las 9 de la noche. Y los domingos a las 11 de la mañana, Nuestro culto general. Nos vemos. Muy buenas noches mis hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto es estar un viernes más con nuestra clase del Instituto Bíblico. Estamos estudiando historia de la iglesia y para nosotros es una gran bendición el poder en verdad estar juntos un día más y dar gracias al Señor, verdad, que nos da la oportunidad de estudiar juntos, de tener este tiempo, de conocer más de la historia y entender qué ha ocurrido con la iglesia y qué es lo que el Señor espera de nosotros hoy también. Así que antes de iniciar vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude, nos dé entendimiento y podamos no tan solo escuchar más de la historia y saber más de la historia, sino que valorar todo lo que el Señor ha hecho y todo lo que el Señor también, como les decía recién, demanda de nosotros el día de hoy. Así que les invito a que oremos juntos, cierre sus ojos ahí en casita y vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias, tú eres bueno, por un día más que nos permites estudiar de tu palabra y de la historia. Gracias, Señor, por tu iglesia. Como dice tu palabra, tú has sostenido, Señor, a tu iglesia hasta el día de hoy, a través de siglos, Señor, y te damos gracias porque el ejemplo de nuestros hermanos, Señor, del pasado, nos permite mirar, Señor, no tan solo con gozo, regocijo, sino que además, Señor, nos permite valorar y entender cuál es nuestro propósito hoy, cómo debemos hoy nosotros de ser y hacer iglesia. Por eso te damos gracias por la historia, por todo lo que ha ocurrido, por las vidas y los ejemplos de nuestros hermanos que nos han antecedido y que el día de hoy podamos nosotros, Señor, escuchar, entender, valorar y agradecer, Señor, por tu iglesia del pasado y por la iglesia que necesitamos ser hoy en el presente. Te damos gracias a través de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, el cristianismo está ya en el tercer siglo de su existencia. La semana pasada vimos las herejías y todo lo que había dentro de la iglesia. Y la presión era tan grande porque ya sabemos que no tan solo tenían una presión respecto a la persecución que la iglesia vivía, sino que había realmente una presión interna dentro de la iglesia. Y en los 2 siglos anteriores,
La iglesia ha podido demostrar que el evangelio, sin duda, como dice la palabra, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, ¿verdad? Y el heroísmo de los mártires de la iglesia primitiva, el fervor común de todos los hermanos de la iglesia y los argumentos irrefutables de sus apologistas, y sobre todo la vida santa de los cristianos de la iglesia primitiva, ha producido en el mundo una impresión que toda la historia y todas las persecuciones sin duda no podrán borrar. Es por eso que el paganismo ya en el tercer siglo se siente amenazado y su flaqueza se hace cada vez manifiesta. Ante el empuje triunfal del evangelio, el paganismo se veía realmente derrotado por el cristianismo y la lucha seguiría por siglos, no se acabaría en el tercer siglo. Sin embargo, los discípulos del Señor continuaron dando testimonio de su fe y declarando al mundo que Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, así dice la palabra, ¿verdad? Y en los 2 primeros siglos, las iglesias eran en su mayoría pequeñas, y yo les quiero hablar un poco de la organización de la iglesia hasta el año 300. Es importante ver y entender para poder de algún modo imitar la organización de la iglesia primitiva, porque hasta acá hemos visto una iglesia que se mantenía en santidad, una iglesia que en verdad buscaba de Dios genuinamente y que estaba llena de verdaderos cristianos. Ya sabemos cuál era el costo de ser cristianos, ¿verdad? Hasta el año 300. Entonces es impresionante darnos cuenta cómo se organizaba la iglesia para ver qué de la organización original la seguimos manteniendo hoy. Bueno, las iglesias en su mayoría, como les decía recién, eran pequeñas, y las que eran grandes, iglesias de muchas personas, se componían por una pluralidad de servidores. Vemos a través de la historia y los comentarios históricos la humildad en el servicio pastoral. Cada iglesia se componía de un pastor, lo que la historia también denomina obispo, una persona que llevaba el liderazgo de la iglesia, y él servía junto a ancianos y diáconos, quienes eran elegidos por el compromiso con la obra de Dios, y su respetable testimonio dentro y fuera de la iglesia les permitía servir. Si lo vemos desde el libro de los Hechos, así era, ¿verdad? Cuando se escogen y eligen la iglesia, elige a los diáconos, la iglesia los escogió en base a su testimonio personal dentro y fuera de la iglesia. No era tan solo por sus capacidades en el servicio, sino por su testimonio personal, su vida cristiana. Entonces comenzamos a ver en el tercer siglo una característica diferente en relación a los siglos anteriores. Porque así como entraban en la iglesia las herejías, que fue lo que vimos la semana pasada, desde el inicio de la iglesia, asimismo comenzó a entrar fuertemente el legalismo. Porque el legalismo comenzó a avanzar ya desde el segundo siglo, aunque no se entendía mucho y era de una manera muy, muy simple. El legalismo comenzó a verse desde los escritos del segundo siglo, y ahí es donde la gente se confundía respecto a los escritos bíblicos en esta diferenciación entre el viejo y el nuevo pacto. Por eso la confusión de la ley y la gracia no podía ser menos que funesta dentro de la iglesia en los últimos resultados de ese tiempo. La religión del Antiguo Testamento sabemos que es netamente ceremonial, ¿verdad? Que apuntaba a Cristo, y si entraba a formar parte del sistema cristiano en el siglo III, quedaba abierta la puerta al ceremonialismo, y lo que daba a entender que la pluralidad de servicios en la iglesia se veía reducida ahora a la imitación de la ley. Me explico. Lo que estaba pasando ya en el tercer siglo era que la iglesia, de algún modo, y no estoy hablando de la totalidad de la iglesia, sino que la iglesia comenzó a imitar ciertos ritualismos de la ley, teniendo todos, ¿no?, hasta el día de hoy, un sumo sacerdote sobre toda la iglesia, que es Jesús, pero ellos comenzaron a ver la necesidad de tener a alguien sobre la iglesia. Es más, leyendo a Presensé, este historiador y hermano dice lo siguiente: el sacerdocio universal no se mantiene en toda su amplitud, en práctica como en teoría, dice, sino cuando el sacrificio redentor de Cristo es aceptado sin reservas como el principio de la salvación universal.
Él no es el único sacerdote de la iglesia si realmente no ha cumplido todo sobre la cruz. Tiene mucho sentido, ¿verdad? No dejando a sus discípulos, sino el deber de asimilarse su sacrificio por la fe para ser hechos sacerdotes y reyes en Él y por Él. O sea, el único líder y sumo sacerdote de la iglesia es Jesús. Y dice Presencé, si todo no fue consumado en el Calvario, si la salvación del hombre no está cumplida, estamos nuevamente separados de Dios. No tenemos ya más libre acceso a su santuario y buscamos mediadores y sacerdotes que presenten la ofrenda en nuestro lugar. Cuando el cristianismo es mirado más bien como una nueva ley que como una soberana manifestación de la gracia divina, nos deja librados a nuestra impotencia, a nuestra indignidad, a nuestros interminables esfuerzos, a la necesidad de expiaciones parciales. Dice Presencé, no somos ya más reyes y sacerdotes, volvemos a caer bajo el yugo del temor servil. La jerarquía se aprovecha de todo lo que pierde la confianza filial en la infinita misericordia, que hace inútiles todos los intermediarios de oficio entre el penitente y Dios. Explico lo que quiere decir Presencé. Del ceremonialismo y el legalismo en la iglesia del tercer siglo comenzó a generar otros mediadores. Esto quiere decir un sumo sacerdote, por decirlo así, porque así lo nombraban en los escritos del tercer siglo, en la iglesia de ese tiempo. O sea, una persona que llevara a cabo estos ceremonialismos en favor de los creyentes. Y eso es lo que dice Presencé. Dice, oye, dice, si necesita la iglesia actual un intermediario para la expiación de los pecados, o sea, ya Cristo no es el mediador, no es el intermediario, ya Cristo no es el sumo sacerdote. Su sangre y su sacrificio ya no son el último, sino que ustedes necesitan algo nuevo. Y a eso se refiere. Entonces, imagínense en el tercer siglo cómo la iglesia está inundada de herejías y ahora el legalismo y el ritualismo comienza a invadir a la iglesia internamente. Entonces el trabajo de los pastores, los ancianos y los diáconos era tremendo porque tenemos que entender que las herejías demandan instrucción permanente, ¿verdad? Y el legalismo demanda que las mismas personas que instruyen se aparten de esa ideología legalista para que de algún modo la iglesia vea la diferenciación entre el daño que hace el legalismo y el ceremonialismo en relación a la verdadera iglesia. Porque la iglesia tiene una pluralidad de servidores, no un único servidor. No es una sola persona que gobierna la iglesia, no, esa persona es Cristo. ¿Quién es el único que gobierna la iglesia? Es Cristo. Entonces, como esto se estaba dando en algunos sectores de la iglesia, provocaba de alguna manera en que comenzó una distinción grande entre los pastores y los miembros. Y esta distinción a inicios del año 300 comenzó a verse con los años aún más distanciada y más pronunciada entre, de algún modo, los pastores que se veían como un alto rango dentro de la iglesia y los miembros. Entonces, aquí es donde comienza a cambiársele el nombre a los pastores. Y en el tercer siglo comenzó a llamársele clérigos a los pastores. Y a los miembros de la iglesia se les llama ahora legos. Esta distinción no existía al principio. Entonces, clérigos era el que estaba a cargo de los legos, ¿no? De las personas, de los miembros netamente de la iglesia. Entonces la iglesia ahora tenía una lucha aún más grande. Es más, sin lugar a dudas, hoy nosotros vemos en muchos sistemas cristianos actuales que se rigen de ese modo, con un sumo sacerdote. Y claro, ellos no se van a llamar sumos sacerdotes, pero son los mediadores entre la iglesia y Dios. Ellos dicen, bueno, nosotros somos como los mediadores entre Cristo y la iglesia, ¿verdad? Pero qué absurdo, porque la iglesia es la novia del Señor, la esposa del Señor, y no necesita intermediarios. Pero así hoy vemos en muchos sistemas
incluso acá en nuestro país, hombres que han tomado y se han apropiado de esta distinción. ¿Y qué genera esto? Lo único que genera dentro de la iglesia es una separación, una distinción aparentemente espiritual entre la iglesia y entre estos hombres. Entonces, ¿qué ocurre? Esta iglesia o estos sistemas de iglesia miran a este hombre como un semidios. Lo ven como un semidios, como el más cercano a Dios o por el cual yo puedo hacer algo. Y ese es un grave error. Dice la palabra que todos, de manera individual, si tenemos fe en Jesús, tenemos acceso directo a Dios. No necesitamos un intermediario, porque nuestro mediador, nuestro intermediario entre el Padre y nosotros, seres carnales, seres pecadores, es Jesús. Y si no fuera por Jesús y el sacrificio de Jesús, no tendríamos acceso a Dios. Entonces, todo este sistema ritualista, este sistema legalista, y que tiene que ver con el ceremonialismo, comienza en el año 300 y es increíble cómo hasta nuestros días existe. Nosotros, la iglesia evangélica en Chile, se trata de distinguir mucho o de separar mucho de la iglesia católica, pero en muchos aspectos somos muy parecidos. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo personas que están sobre los demás a un nivel espiritual diferente. La gente cuando se enferma quieren que estas personas oren por ellos para que se sanen. Pues hermanos, todos tenemos la libertad de entrar ante el trono de la gracia, dice la palabra, para hallar gracia, misericordia y oportuno socorro, porque Cristo es nuestro mediador. Ahora, ¿qué hacía la iglesia para contrarrestar esto? La iglesia dividía los trabajos de la manera correcta para que las personas supieran con quién ir en los distintos problemas que pudieran llegar a tener. Y de este modo la pluralidad de trabajos les permitía a las iglesias servir bajo esta pluralidad. Y esta pluralidad, la palabra, ¿verdad? Que significa que muchas personas, se distribuyeron los trabajos en muchas personas para que en la iglesia no hubiera una sola persona, sino que hubiera muchas personas, que la gente tuviera una necesidad de alimento, supiera con quién ir, tuviera una necesidad de oración, supiera con quién ir, tuviera una necesidad de visita, supiera con quién ir, una necesidad de consejo, supiera con quién ir. Sin lugar a dudas, el pastor en la iglesia del periodo de los primeros 300 años, el pastor sin lugar a dudas tenía una responsabilidad por sobre toda la iglesia, pero esta autoridad era también delegada hacia otras personas. Por eso existía esta pluralidad de servicio. Ahora, ¿cuál era la distribución de los trabajos? Después del pastor o obispo, como hay en muchos escritos, estaban los ancianos y los diáconos. Y luego venían todas las personas que estaban dentro de la congregación. Pero a todo este grupo de personas, el pastor, los ancianos y los diáconos, se les denominaba siervos. Lo que nosotros acá en la iglesia llamamos servidores. Ahora, ¿cuál era el oficio del diácono, el oficio del pastor y el oficio del anciano? ¿Y en qué estaba o cómo se distinguían ellos? Bueno, el oficio de diácono varió muy poco de lo que fue la iglesia que figura en el libro de Hechos. Su misión principal consistía en velar por las necesidades materiales de la iglesia. No solo, y así lo cuenta la historia, en los gastos que ocasionaban estas necesidades o la misma institución de la iglesia, sino que también a atender las necesidades temporales de los miembros. Entonces, todos los que eran atendidos por los diáconos eran ancianos, viudas, enfermos, y todos los hermanos imposibilitados para el trabajo eran atendidos por la iglesia. O sea, la iglesia tenía, imagínense en ese tiempo, ¿no? Cómo era la situación. La iglesia tenía y recaudaba fondos para la ayuda social de hermanos. No la ayuda social hacia las personas, sino la ayuda social de hermanos. Así dice la palabra, ¿no? Que nosotros tenemos que ayudar y velar por las necesidades de otros. Dice primeramente por los de la familia de la fe. Entonces, los diáconos velaban sobre estos asuntos a fin de que los pastores pudiesen dedicarse a su labor. Y también los ancianos. Y aquí la distinción es donde se separa, para que nosotros entendamos cuál era la labor. La labor pastoral en la iglesia primitiva era dedicarse completamente a la oración y a la palabra, a la instrucción de la palabra y al estudio personal para capacitar en la palabra a los demás.
Entonces los diáconos visitaban a quienes estaban enfermos y administraban los asuntos temporales. Por eso eran hombres que se caracterizaban por su piedad, ¿no? Y aptitudes para el oficio. Por eso, asimismo, en los cultos, los diáconos eran quienes pasaban de mano en mano el pan, el vino para la Santa Cena y asistían a las personas en el tiempo y en el acto del bautismo. Entonces, la labor de los diáconos era toda la logística de la iglesia. Ayudaban en todo lo que tiene relación con las necesidades inmediatas de las personas. Y ahí es donde se diferencia de los ancianos, porque el diácono es el que se ocupaba de las necesidades temporales, o se le puede decir necesidades físicas, ¿no? Alimento, vestuario, atención, etc. Entonces, ¿quién se dedicaba a la ayuda espiritual? Eran los ancianos. Por eso una persona que es anciano debe de ser un hombre prudente, una persona sabia, una persona que conozca de la palabra, que pueda dar un consejo sabio, pero asimismo que esté comprometido con todas las demandas de la iglesia. Es imposible, por ejemplo, que una persona sea anciana o anciano y no participe de todas las necesidades de la iglesia, de contribuir a la obra del Señor, de ser fiel en la asistencia a la congregación, de participar en todas las actividades de la congregación. Un anciano y los diáconos eran las gentes más presentes en la iglesia. Por eso tenían tan buen testimonio y les permitía acudir a las necesidades de los hermanos, tanto las necesidades materiales que acudían los diáconos y las necesidades espirituales a las que acudían los ancianos. Entonces, cuando estas ambas personas, ancianos y diáconos, eran consagrados a estos oficios, la iglesia oraba para que el Espíritu Santo les llenara, ¿verdad? Y como los conocían que eran gente fiel en todo, en estar, en dar, en participar, en contribuir, entonces se les tenía en gran estima en la iglesia. Entonces, estos cargos generaban una pluralidad. O sea, el pastor no hacía todo, ¿no? Como hoy muchos hermanos demandan de nosotros los pastores que seamos el todólogo de la iglesia, ¿verdad? Y nos culpan a nosotros si algo está mal, no funciona, o si algo tiene algún problema. Es más, nosotros los pastores hoy deberíamos de actuar como la iglesia primitiva, y bueno, así lo hacemos, ¿no? De tener una pluralidad de servidores y de asignar tareas para que nosotros nos dediquemos a lo que es realmente importante en nuestra labor. Y así los diáconos se dediquen a lo que es realmente importante en su labor y los ancianos en su labor. Había otro cargo en la iglesia primitiva y este cargo era de mucha importancia dentro de la iglesia primitiva. Y este cargo les llamaban los anagnostai o lectores, quienes estaban encargados de leer las sagradas escrituras al pueblo cristiano. Ahora, los anagnostai, debemos recordar que eran muy útiles en ese tiempo por dos razones primarias. Primero, porque los libros y los escritos eran muy escasos. Entonces, estos hombres, los anagnostai, estaban encargados de cuidar las escrituras. El pastor era el que tenía un compendio de escrituras. Era el que se dedicaba a la oración y al estudio de la palabra. Por eso los ancianos no se dedicaban a la palabra y los diáconos tampoco. Porque habían tan pocos escritos que tenían el pastor un juego de esto. Y los anagnostai tenían otro juego de esto. Y eran los que administraban estos libros. Y en segundo, o por la segunda razón, es que había muy poca gente que sabía leer. Entonces, los anagnostai eran gente que sabía leer y ellos podían leer la escritura. Y esto es muy diferente a los tiempos modernos, ¿verdad? Porque los tiempos modernos hoy, por lo menos yo conozco muy pocas personas que no saben leer, muy pocas. La mayoría, sobre todo la iglesia moderna, saben todos leer. Nuestros hijos, nosotros tenemos la capacidad. Entonces, por eso había una persona especialista en leer la escritura, para que luego cuando el pastor explicara la escritura ya hubiera una lectura previa. ¿Se entiende? O sea, estaba la lectura de la palabra previa durante la semana por estos hombres, los anagnostai, y la explicación de la palabra se daba a través del pastor. Y ahí los hermanos ya estaban
impregnados de la palabra y ahora entendían la palabra. Entonces, la existencia de este oficio, los anagnostai, muestra que la lectura de la palabra ocupaba un lugar prominente en el culto cristiano. La enseñanza de la palabra a los miembros de la iglesia era algo importantísimo. Por eso, para ocupar este lugar se requería de hombres de una conducta ejemplar y digna de la misión que se iba a desempeñar. Y ahí es donde nosotros entendemos que la organización de la iglesia, o cómo debemos de hacer nosotros e imitar la organización de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no se regía en base a las capacidades de otros. Se regía en base al testimonio de las personas. Y el testimonio personal solo se puede ver a través del tiempo. Es por eso que hoy vivimos en medio de una iglesia inmersa que usa a las personas por sus capacidades y no por su testimonio personal. Por eso vemos que de repente en una iglesia un domingo llega una persona que sabe tocar la guitarra y si en ese mismo día puede subir, pues lo suben y que toque, ¿no? Y después a las 2 semanas ya no viene más. Y así pasa con muchas otras áreas. Personas que están dirigiendo un culto o predicando un culto que son personas que ignoran de la palabra. Y esa actitud de muchos pastores lo hacen simplemente por ellos desligarse de su responsabilidad, pero además para que la gente no se les vaya. Y ahí es donde nosotros, los pastores, hemos cometido graves errores. Porque en verdad nuestra responsabilidad es enseñar a la iglesia. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Ahora, hay una cosa que a mí me gusta mucho dentro de la iglesia primitiva que nosotros imitamos acá en Casa de Oración Santiago, que es que los diáconos eran servidores, en su mayoría matrimonios. Por lo tanto, existían diáconos y diaconisas. Es más, ya se mencionan las diaconisas en Romanos 16. Y eran numerosas desde el primer siglo. Pero en el segundo y en el tercer siglo eran aún más nombrada esta labor de las diaconisas. ¿Y cuál era la labor de las diaconisas? Mira, la Biblia dice que, y la historia nos cuenta, que la labor de la diaconisa era la misma del diácono, velar por las necesidades de las personas, pero de su mismo sexo. O sea, visitaban a mujeres enfermas, estaban a cargo de velar por las personas recién convertidas, por sus necesidades, por sobre la conducta de las personas. O sea, eran gente que en verdad amaba a Dios. Por eso, quienes sirven en una iglesia, sin duda debe ser gente que muestra fruto de eso, ¿no? De estar comprometidos con la iglesia, de ser parte de la iglesia en sus pros, en sus contras, ¿verdad? Como a veces nos cuesta tanto salir adelante a las iglesias en nuestros gastos, y ahí vemos a un grupo muy reducido de la iglesia que colabora en eso. Pero en lo que son las festividades vemos a todos, ¿verdad? Hasta hay hermanos que son capaces de invitar a sus familiares, ¿no? Cuando hay comida. Es curioso, ¿verdad? Pero es la realidad. Entonces, se requería que la diaconisa o la esposa de los diáconos o mujeres solas también que sirvieran como diaconisas, tuvieran buen testimonio de los de afuera, de los de adentro, y además tuvieran sabiduría en el servicio. Por eso el cristianismo elevó a la mujer y dándole una misión importante que cumplir en la vida, que era servir a Dios con humildad. Entonces, están los diáconos con todo el servicio, ¿verdad?, hacia las personas por sus necesidades y carencias materiales o sociales o culturales. Y ahí es donde los diáconos tenían una labor preponderante. Y estaban al lado de ellos los ancianos, que como les digo, diferían muy poco, salvo que la misión de los ancianos era netamente de carácter espiritual, mientras que los diáconos tenían una misión netamente temporal, ¿no? O en la vida temporal de las personas, ¿no? Especialmente en sus necesidades. Es por eso que acá en la iglesia nosotros, por ejemplo, todos los que sirven como ujieres, ¿verdad?, son personas que nos ayudan en toda la labor logística y necesidades de las personas, imitando esta idea, ¿verdad?, y este sistema que viene desde la iglesia primitiva, que en verdad aquí la iglesia se mantenía en santidad hasta el año 300, a pesar de las herejías y el legalismo penetrante, ¿verdad?, del inicio. Y ahí es donde vemos la distribución de servicio. Estaban los hermanos que leían la palabra, ya les dije por qué, porque no habían copias y además la gente no sabía leer, había un hermano dedicado a eso. Estaba el pastor que se dedicaba a la oración y el estudio de la palabra y sin lugar a dudas a todo lo que era la consejería pastoral de asuntos realmente relevantes.
los ancianos que se ocupaban de la vida espiritual de las personas, y a esto me refiero a visitar, a ver a los enfermos, a orar por ellos, a explicar ciertas cosas. O sea, había una necesidad espiritual de las personas. Y los diáconos a las necesidades temporales de los hermanos y de la iglesia en general. Y si lo vemos hasta aquí, diaconisas, diáconos, ancianos con sus esposas y la labor pastoral, vemos una pluralidad de servidores, ¿verdad? No un solo líder que gobierna, no, sino que una pluralidad. Cada persona tiene una labor dentro de la iglesia y esas labores generan esta pluralidad espiritual dentro de la iglesia, porque el pastor, los diáconos, los ancianos, diaconisas, todos tenían que tener un buen testimonio, todos debían de ser llenos del Espíritu Santo y todos estaban en una unidad para poder en verdad servir a Dios y a la iglesia de la manera correcta. Entonces es interesante, ¿verdad?, cómo era la organización. Bueno, ahora, ¿cómo era el culto cristiano en la iglesia primitiva? En el año 300 vemos que el culto seguía manteniendo un modelo desde el primer siglo, porque desde el primer siglo la Cena del Señor era el centro del culto cristiano. Los fieles se reunían siempre con el objeto de conmemorar por medio del pan y del vino la muerte expiatoria de Jesús. Entonces la reunión tenía siempre un aspecto fraternal y yo creo que es lo que la iglesia hoy, las personas han perdido. El valor y el sentido de la Cena del Señor, la necesidad de compartir el pan y el vino. Hoy mucha gente lo toma más como un ritualismo. Hay gente que no le interesa. Nosotros lo hacemos una vez al mes en la iglesia, los días domingo, antes del culto, y no llega toda la iglesia, llega un tercio de los hermanos, y a veces mucho menos. Y es simplemente porque vemos que no hay un interés, la gente no tiene un interés en base a eso, y no nos damos cuenta que es parte fundamental del cristianismo. La comunión, y esto quiere decir que todos los que nos congregamos tenemos una unión en común respecto al pan y el vino, es el recordatorio de la muerte expiatoria de Jesús, ¿verdad? Que lo hemos analizado muchas veces, que habla de lo que el Señor hizo, lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor hará. Y eso en una común unión, ¿verdad?, con los hermanos. Por eso, las reuniones de la iglesia en el tercer siglo ya traían esto de la Cena del Señor y eran del todo fraternal. Los pastores que actuaban no asumían ningún carácter clerical ni sacerdotal, sino que se tenían a sí mismos como encargados por el Espíritu de Dios para exhortar y enseñar la doctrina de Jesucristo. Entonces es interesante porque esta pluralidad de servidores en la iglesia nos permitía los roles. Entonces estaban los diáconos que servían la Santa Cena, estaban los ancianos que oraban por los hermanos, ¿verdad? O estaban ahí haciendo una labor espiritual incluso dentro del mismo momento de la Santa Cena, y estaba el pastor que instruía la palabra. Entonces había una pluralidad de servidores y la gente lo único que quería era pertenecer a esa pluralidad, ser parte, ¿verdad? En ese tiempo también el que presidía el culto no lo monopolizaba, sino que estaba ahí para cuidar del orden del culto en sí mismo. Entonces, en los siglos segundo y tercero conlleva aún este carácter de un culto ordenado que tiene una relación con la comunión, aunque ya se siente amenazado por el clericalismo de algunos obispos y por el espíritu ceremonial que yo les decía que estaba invadiendo la iglesia del tercer siglo. Ahora, la cena no era un sacrificio. Los cristianos no habían olvidado el carácter conmemorativo de esta ordenanza. El pan era simplemente un emblema del cuerpo de Cristo y el vino era simplemente un emblema de su sangre. Ambas especies eran tomadas por todos indistintamente, pues no había diferencia entre los hermanos. O sea, cada quien tomaba su parte, ¿no? Como lo hacemos, por ejemplo, acá en la iglesia, pequeños vasos que todos tomamos del mismo vino, de la misma cantidad y del mismo pan. Entonces, la lectura de las Escrituras en el tiempo de la Santa Cena era una parte importante del culto. En ese tiempo no nos olvidemos que aún no estaba el canon del Nuevo Testamento, entonces no existía la división de capítulos y versículos. A menudo en este tiempo de la Santa Cena se leían libros enteros en una sola reunión, mayormente si se trataba de una epístola, ¿no? O alguna carta pastoral también. Entonces el Antiguo Testamento era recibido como divinamente inspirado, ¿no? Los libros, aún no el canon completo. No existía en ese tiempo lo que hoy llamamos nosotros el Nuevo Testamento, sino que estaban los libros por separado. Y cada libro para ellos era una obra
completa. O sea, un libro para ellos era como para nosotros una Biblia entera. Entonces, se aceptaban por su contenido y no por autoridad externa. Entonces, habían muchos libros, como yo les explicaba hace un par de semanas, que ellos podían leer que no estaban dentro del canon, como el Pastor de Hermas y la Epístola de Bernabé, que eran leídos en las asambleas. Y después de la lectura de la palabra seguía la predicación, la cual era un desarrollo o explicación práctica de la porción que se había leído anteriormente. Entonces, esto era en parte a la imitación de cómo se hacía en las sinagogas judías, que en las sinagogas judías se leía una parte de la escritura y había alguien que la explicaba. Entonces, en los tiempos de la persecución, la predicación, sin lugar a dudas, se empleaba para dar ánimo a los hermanos a fin de que en la hora de la prueba se hallasen fuertes, porque estaban destinados a morir. Entonces, en épocas señaladas, el discurso tenía por objeto recordar los sufrimientos y valor de los mártires para con los hermanos. Entonces exhortaba a imitar las virtudes de los que habían sido fieles hasta la muerte. Entonces, la controversia no les era desconocida. Por eso se les llamaba sermones apologéticos, porque tenían el objeto de enseñar a los hermanos, generalmente reunidos en las catacumbas, ¿verdad?, las verdades de la fe que iban a profesar públicamente, y que con tanta frecuencia ellos tendrían que defender ante los ataques del paganismo. Para estas enseñanzas se empleaba generalmente un culto especial donde se reunían los hermanos. O sea, la apología para aprender a defender la fe era parte primordial de la iglesia primitiva. Entonces vemos la comunión, ¿verdad?, a través de la Santa Cena, la exhortación de la palabra y el aprendizaje de la palabra a través de la predicación, y también el culto conllevaba canto. Y el canto era una parte importante del culto. Se cantaban salmos y se tomaban textos del Antiguo Testamento. También existían ya en el año 300 himnos compuestos por los cristianos que hacían referencia directa a las verdades de la gracia del Nuevo Testamento. No nos olvidemos que no estaba el canon aún. Entonces, cuando los hermanos reconocían ciertas verdades de la gracia, cantaban cánticos respecto a la gracia. Entonces, es interesante porque yo veía y leía algunos cantos de la iglesia primitiva y eran muy simples, eran muy sencillos, tanto en la música como en la letra, pero estos cantos tenían una verdad absoluta, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Hay un canto muy sencillo que nosotros cantamos en algún momento y este canto tiene mucha relación con la iglesia primitiva. Porque más o menos cantaban así la iglesia primitiva, para que usted me entienda. Hay un canto antiguo que dice así: gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Quiero darte gracias Señor. O sea, dice una verdad absoluta del corazón de un hombre verdaderamente arrepentido. Y esto es lo que pasaba en la iglesia primitiva. Componían cantos que tenían relación con verdades muy simples y muy sencillos, porque en ese tiempo los instrumentos musicales eran prácticamente desconocidos en las reuniones por la persecución. O sea, ¿se imaginan ellos en las catacumbas con su guitarra y sus instrumentos? No, era imposible. Entonces, eran desconocidos por la iglesia primitiva, por las catacumbas, o por cómo se reunían en las catacumbas. Entonces los cantos eran muy sencillos, con letras muy simples. Había un canto que hablaba respecto a la misericordia y la gracia de Dios, y todo el canto se basaba solo en eso. Gracias por tu misericordia, te honramos por tu gracia. Eres bueno en tu gracia y grande en tu misericordia. Son cantos simples, ¿verdad? Entonces la música y en sí el canto tenía también un lugar importante dentro de la iglesia. Y por último, la oración era una de las partes esenciales del culto. Los cristianos se reunían tanto para oír hablar de Dios como para hablar con Dios. Por eso el lenguaje de la oración sin duda era austero, ¿no?, evitándose toda retórica innecesaria. Las oraciones estaban llenas del lenguaje de las Escrituras, especialmente de los salmos y los profetas. Las oraciones, cuenta la historia, que no eran largas, ¿no?, evitándose, como ellos decían, toda vana repetición. La oración pertenecía a toda la asamblea y era dirigida en una lengua inteligible. Esto quiere decir que no oraban en lenguas, oraban en lenguas que eran comprensibles, en un lenguaje comprensible.
Y esto en sí eran las características del culto primitivo, según resulta de los escritos de los autores de aquella época. En todo prevalecía, en absolutamente todo, prevalecía la simplicidad. Dios era adorado en espíritu y en verdad, sin los ritos, ceremonias y pompas que caracterizaban al culto pagano. Porque los cultos paganos tenían de todo, banquetes, orgías, tenían desnudos, obras artísticas, un montón de locura, ¿verdad? En cambio, el culto cristiano era austero, simple, sin pompa. Y qué triste, ¿no? Que mucha parte de la iglesia hoy esté buscando la pompa, esté buscando impactar a las personas a través de su escenografía, sus luces, sus pantallas, etc. Yo no digo que eso esté mal, pero digo que tenemos que entender que debe de ser usado austeramente, porque no debemos de perder el foco, que quien merece nuestra adoración y a quien adoramos es a Dios. Tenemos que provocar todos en un culto cristiano que las personas miren a Dios, que no nos miren a nosotros, que no miren absolutamente a nadie dentro de la congregación, que miren a Dios, que haya una devoción completa a Dios. Entonces, en todo culto, antes de distribuirse el pan, el vino de la comunión, todos se acercaban y se saludaban. Ellos le denominaban el beso de paz. Hombres a los hombres y las mujeres a las mujeres. Había mucha prudencia. Por eso, vas a recordar esta idea o esta costumbre, mejor dicho, piadosa, para formarse una idea del amor que unía a los hermanos en Jesucristo. Ellos no saludaban solo a los que les caían bien, ¿no? Como pasa en las iglesias a veces, que en un sector se sientan todos los que se caen bien y se buscan. No, acá era una relación y una comunión con todos. Por eso, al entender la organización de la iglesia y el culto de la iglesia, ahí tenemos que nosotros buscar un equilibrio en la iglesia actual. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Porque esa era la iglesia primitiva, santa, pura, que luchaba contra la herejía, que luchaba contra el legalismo, que luchaba ahora contra el ceremonialismo. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros hoy? ¿Tenemos una organización pluralista dentro de la iglesia? ¿O no? ¿O solo hay un regidor dentro de la iglesia? ¿Hacemos parte de todas estas áreas dentro de la iglesia? La sobreeminencia de la palabra en la iglesia, la necesidad de la oración constante dentro del culto, los cánticos, el orden, la simplicidad. ¿Es todo esto parte de nuestros cultos actuales? Qué desafío, ¿verdad? Poder nosotros imitar, en verdad, para lograr nosotros tener esta característica de la iglesia que le permitía luchar contra la herejía, contra el ceremonialismo y además contra el legalismo. Ahora, estamos en el año 300 y llega un cambio rotundo a la iglesia. Viene un acontecimiento histórico tan importante que termina con las persecuciones. Es el fin de las persecuciones y es la aparición del general Constantino. Ahora es muy difícil no ser justo con este personaje. Sus actos no permiten colocarlo entre el número de los verdaderos discípulos de Cristo y al mismo tiempo es imposible desconocer su sinceridad y profunda simpatía al cristianismo. Su actuación en relación con los cristianos fue sin duda equivocada, ¿no? Pero él no fue el único culpable de sus errores. Los mismos obispos que le rodeaban y pastores y personas de grandes iglesias en ese momento también tienen mucha responsabilidad. Ahora, acerca de su primera educación religiosa de Constantino, no se poseen datos suficientes, pero sí se sabe que su padre demostró alguna inclinación al cristianismo. Su madre, llamada Helena, si no era una cristiana declarada, era también adicta al credo de los que sufrían tanto en ese tiempo por la fe, ¿verdad? Los hermanos cristianos. Y ahora, como los cristianos eran numerosos, no es extraño que Constantino haya tenido trato con algunos de ellos en su juventud y que esto lo haya predispuesto de algún modo en favor del cristianismo. Porque Constantino fue testigo sin duda de la persecución bajo Diocleciano, que fue la última, ¿verdad? Y una de las más terribles. Y se encontraba en Nicodemia cuando esta comenzó la 10ª persecución. Y las terribles escenas sin duda de ensañamiento y barbarie que presenció formaron un notable contraste con las ideas de tolerancia que tenía su padre, porque su padre hablaba del cristianismo con bases, ¿verdad?
de que eran personas nobles, buenas, entendía el carácter de los cristianos, pero vio también el contraste de cómo los mataban tan cruelmente. Y ahí es donde decía, oye, esto es algo terrible, ¿no? Que es injusto. Entonces pudo ver que en el cristianismo había algo que no podía ser destruido ni con fuego, ni con la espada más aguda, ¿verdad? Que era la fe. Entonces en los días de Constantino, Roma vivía un caos total. Se cuenta que en los últimos años habían pasado un sinfín de césares, personas que estaban tratando de gobernar el imperio. Y tras la abdicación ahora de Diocleciano, porque por motivos de edad, el último emperador de este periodo, el que tuvo la 10ª persecución, él abdicó porque ya era muy grande, muy anciano. El padre de Constantino fue nombrado Augusto de la mitad occidental del imperio. Y un hombre llamado Galerio, que era directamente familiar, fue Augusto al mando de la otra mitad del imperio. Ahora, es importante que entendamos algo. En latín, la palabra Augustus significa santo, significa majestuoso o venerable. Y había siempre sido aplicada a los dioses, utilizándose como un epíteto particular para Júpiter, padre de los dioses, y Dios supremo por sobre todos, ¿no? Del panteón romano. Ahora se le adjudicaba este nombre a los nuevos césares o emperadores para darles un grado supremo de deidad y poder absoluto sobre el imperio. Por eso se les decía Augustus. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Cuando abdica Diocleciano, el imperio romano se divide en dos, el oriente y el occidente. Y ahí es donde el padre de Constantino es quien es nombrado Augusto de la mitad occidental del imperio. Y Galerio es nombrado Augusto de la parte oriental. Entonces, habían ahora dos Augustos, ¿verdad? Y el problema era grande porque la abdicación legalmente no permitía la sucesión dinástica de los hijos de quienes habían sido nombrados emperadores. Me explico. Ahora estaba Galerio y estaba el padre de Constantino, ¿verdad? Entonces, el padre de Constantino tenía la mitad del imperio y Galerio la otra mitad. Pero si moría el padre de Constantino, no podía ahora Constantino tomar el poder porque al haber recibido el poder de quien abdicó, no le correspondía a él designar, sino a los familiares directos. Entonces, es increíble lo que aquí empieza a pasar porque esto generó una guerra civil y pequeñas guerras civiles en el Imperio Romano. Porque esto provocó algo que fue terrible para el imperio en ese momento. Y ahora lo quiero explicar de una manera un poco más simple. Porque tras la muerte del padre de Constantino, Constantino no podía tomar por sí mismo el imperio. Entonces, ¿qué pasó? Las tropas que servían al padre de Constantino proclamaron como Augusto a Constantino en la misma ciudad. Esto quiere decir que en la mitad occidental donde gobernó un tiempo el padre de Constantino, al morir el padre de Constantino, ellos declararon, o las tropas le juraron lealtad y proclamaron como su santo, su máxima autoridad a Constantino. Pero de la otra mitad estaba Galerio aún, quien gobernaba la mitad oriental, y él se negó a reconocerlo y solo le dijo, no, solo tú puedes ser un administrador, pero no en sí un Augusto. Entonces, finalmente, un antiguo emperador llamado Maximiano, que había vuelto a la vida política en Roma y con cuya hija llamada Fausta Constantino se casó en el 307, lo nombró y lo reconoció como Augusto. Entonces, desde este año, el 307, es donde se le reconoce a Constantino como que comienza su tiempo imperial. Entonces aquí es donde viene un problema porque estaba Galerio, por un lado, con la mitad del imperio, y ahora las tropas y este Maximiano reconocen a Constantino como el Augusto de esta zona. Entonces, a finales del año 308, Galerio se reúne con Maximiano y con Diocleciano, que fue el que abdicó. Y se reunieron en la conferencia de Carnuntum, así se llama, con la intención de poner orden al caos político en el que estaba envuelto ahora el imperio. Y en este momento habían 5 Augustos, o sea,
en distintas zonas habían 5 personas llamadas sumas autoridades en sus sectores. Los legítimos eran Galerio y Severo, y se les denominaba usurpadores a Constantino, a Magencio y a Maximiano. Y en ese momento se levanta, o había ya un César por sobre todos ellos, que se llamaba Maximino Daia. Entonces, durante dicho encuentro, ¿no?, entre estos hombres, se desposeyó del título de Augusto a Constantino. Y Constantino se negó a aceptar la degradación. ¡Wow! Y puso todo su empeño con hacerse control ahora de todo el imperio. Entonces lo primero que hizo Constantino, y yo creo que ya se entiende la historia, ¿verdad? A Constantino lo sacan por ser hijo de un Augusto que fue colocado ahí por la abdicación del anterior, del emperador anterior. Lo ponen en un lugar designado como Augusto al padre de Constantino. Muere el padre de Constantino. Los fieles de su padre colocan a Constantino como su Augusto. Y el que estaba a cargo de la otra mitad del imperio no le pareció. Llama a los antiguos emperadores. Sacan a Constantino y ahora Constantino dice, no, a mí no me saca nadie. Y aquí empieza el momento donde Constantino comienza su marcha para hacerse cargo de todo el imperio. Lo primero que hizo fue reforzar su poder en 3 provincias de ese tiempo, 3 provincias romanas, Galia, Britania y España. Bueno, Galia es lo que hoy es Bélgica, Francia, Suiza, parte de Alemania y el norte de Italia y también Holanda. Y Britania es Gran Bretaña, ¿no?, que es Irlanda, Escocia e Inglaterra. Y también toda la que es la zona de Hispania, que es la actual España. Entonces, tras frenar una invasión de los francos, consiguió derrotar ya al primero, a Maximiano, en la Galia, y quien fue entregado a Constantino por los oficiales de sus propias tropas. O sea, las tropas de Maximiano entregaron al mismo Augusto. Entonces, cuando fue proclamado ahora Constantino Augusto por las legiones que su padre había conducido a Britania en el año 306, él no tenía tanto acercamiento hacia el cristianismo. Él tenía conocimiento del cristianismo, pero no acercamiento. Y el 306 muestra un hecho histórico que nos permite saber que Constantino no era cristiano, porque él se ve aún ligado al paganismo en el año 306. E incluso en el año 308, cuando él comienza la marcha por su reinado, esto quiere decir derrocar a todos los Augustos y él ser el César, ¿no?, o el principal dentro del Imperio Romano, él va al templo de Apolo y ofrece sacrificios. Entonces nos damos cuenta que él no era en lo absoluto cristiano, no era un emperador cristiano. Él fue un hombre que estaba ligado al paganismo. Él fue a dedicar sus victorias y al solicitar sus victorias a Apolos. Imagínense, fue a un templo y hizo sacrificios en el año 308. Y él ya estaba reinando en algunas zonas. Entonces, Constantino creía que era deudor a los dioses. Entonces él consideraba que la buena suerte de sus victorias se debía a que los dioses estaban con él. Y solo después de sus victorias contra Magencia, que es donde hace sus primeras declaraciones públicas a favor del cristianismo. Y esto es que en el año 312, cuando llega a ser el único emperador de Occidente, ahí es donde recién se le escucha hablar respecto a su acercamiento con el cristianismo. Ahora, ¿qué provocó este cambio en las conductas de Constantino? Y lo único que explica este cambio es una historia que se le denomina la historia de la visión de la cruz. Ahora, yo les invito a que pongan mucha atención a esto para que no nos equivoquemos, ¿ok? Porque habla de muchas cosas que tienen mucho que ver con experiencias personales de Constantino, pero que no son bíblicas, así que hay que tener un equilibrio para entender de qué se trata esto. Ahora, antes de leer, yo quiero explicar este relato, cómo ha sido transmitido a la posteridad por Eusebio. Porque quien escribió este relato, Eusebio dice que él lo narra de las palabras del mismo Constantino. Es más, dice Eusebio en su escrito que él le aseguró juramento que todo lo que decía era pura verdad. O sea, Constantino le dijo, mira, yo lo que te estoy diciendo es la pura verdad. Te lo juro, por Dios mismo. Entonces Eusebio lo único que hace es transcribir las palabras de Constantino
que es el escrito que yo les quiero leer y ustedes van a ir leyendo conmigo. Dice así: he aquí el relato. Cuando Magencio estaba haciendo sus preparativos para entrar en batalla y se encomendaba a los dioses de su predilección, observando escrupulosamente las ceremonias paganas, Constantino se puso a pensar en la necesidad que tenía de no confiar únicamente en la fuerza de sus armas y el valor de sus soldados. Los fracasos de los últimos emperadores disminuían su confianza en el poder protector de los dioses y vacilaba acerca de la actitud que debía asumir. El ejemplo de su padre, quien creía en un solo Dios omnipotente, le recordó que no debía confiar en ningún otro. Se dirigió por lo tanto a este Dios pidiéndole que se le revelase y que le diese la victoria en la próxima batalla que estaba por librar. Mientras estaba orando, vio suspendida en los cielos una cruz refulgente y debajo de ella una inscripción. Se dice que la visión fue vista por todo el ejército que se dirigía a Italia y que todos se llenaron de asombro. Probablemente la inscripción fue vista en el idioma del emperador, el latín, que dice in hoc signos vinces, lo que significa con este signo vencerás. Mientras Constantino estaba pensando en la visión, cuenta que Cristo le apareció en sueños con el mismo símbolo que había visto en el cielo y le dijo que formase una bandera según ese modelo para usarla como protección contra los enemigos. Esto dio origen al labarum, estandarte que está suspendido en una cruz y que lleva la X con monograma de Cristo. Después de esta visión, Constantino hizo llamar a varios maestros cristianos, a quienes preguntó acerca de sus creencias y de la significación del símbolo que le había aparecido. Esto es muy importante. La visión puede ser muy bien el fruto de la mente exaltada de Constantino. Y la exageración que siempre sigue a los hechos de esta naturaleza pudo añadir él, a través de esta exageración, que todo el ejército vio esta experiencia, ¿verdad? Por eso también el sueño en el cual él vio a Cristo pudo haber sido cierto, pero no hay que deducir que se trate de una cristofanía, ¿no? O una aparición real de Jesucristo. Además de esto, el príncipe de la paz, ¿no? El Señor Jesús, príncipe de paz, diseñando un estandarte de guerra, es una idea que probablemente pudo haber tenido algún militar entusiasta o el mismo Constantino, pero no está de acuerdo con las ideas enseñadas por el Señor Jesús. Entonces, esta experiencia hace que Constantino mire al cristianismo. Y en el año 312 invadió Italia, donde gobernaba Magencio. Era un hombre despiadadísimo, Magencio. Este era hijo de Maximiano y era su principal rival para hacerse con el control del occidente del imperio. Y dice la historia que peleó esta batalla y triunfó e identificó esta cruz como Cristo y el cristianismo. Entonces él comenzó a usar esta cruz como un amuleto. Ahora hay algo muy importante que deducir. Desde ese momento, la cruz comenzó a ser un amuleto. O sea, tanto para los militares como para los civiles. ¿Y qué es lo triste de esto? Que la confianza en el Cristo vivo fue sustituida por la confianza en la cruz. Y no en la cruz como un símbolo, sino como una realidad. El que portaba una cruz se sentía realmente valiente por lo tangible de la cruz y no por su fe en Cristo. Y esto llegó a ser una verdadera superstición que repugna a la espiritualidad de las verdaderas ideas cristianas. Por eso, en el foro fue levantada una estatua del emperador sosteniendo una cruz con una inscripción que decía: por medio de esta señal saludable, el verdadero símbolo del valor, liberté a vuestra ciudad del yugo del tirano. Y qué terrible, ¿no? Que pasó a ser ahora ya no Cristo quien daba la victoria, ya no Dios el que daba la victoria, sino el que portaba la cruz. ¿Y cuál fue el resultado de la victoria de Constantino para el cristianismo? Bueno, aquí es donde comienza una etapa del cristianismo impresionante y trascendental. Porque en el año 313, luego de la batalla del 312, donde él lleva el símbolo de la cruz y gana toda la parte oriente y occidental del imperio y se hace el emperador, él se promulga en el 313 la ley, una ley en Milán, y este edicto por medio del cual se concedía la libertad
de profesar el cristianismo. Asimismo, se concedía el derecho a todas las religiones, pero el cristianismo tenía un favor preponderante al grado de que en un momento se hace la religión oficial del Imperio Romano. ¡Wow! Y no digo wow como asombro, como que impresionante, sino que qué increíble. Cómo está el paganismo inmerso en Roma, pero a la vez también el cristianismo. Y lo único que quieren hacer es esto, es el paganismo, cubrirlo con el cristianismo. No quitar el paganismo, sino que sumarlo al cristianismo. Entonces, desde este edicto data lo que se llama la paz de la iglesia. O sea, se acabaron ya definitivamente las persecuciones. Definitivamente en todo el Imperio Romano, ya ninguna ciudad tenía la facultad de perseguir a los cristianos. También se ordenaba que las propiedades de los cristianos que habían sido confiscadas durante la última persecución fueran devueltas a sus dueños. Y además de eso, indemnizaron a todos los cristianos por los prejuicios que sufrieron a quienes les quitaron propiedades y a quienes les despojaron de sus bienes. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ahora ser cristiano era algo que nos favorecía ser cristiano, les favorecía, les devolvían sus cosas. Además de eso, desde que Constantino tomó esta actitud con los cristianos, aumentó considerablemente el número de cristianos en las iglesias. Mucha gente abandonando el paganismo, y las iglesias comenzaron a llenarse y a ser cada vez más grandes y cada vez más grandes. ¿Cuál fue uno de los grandes problemas? Es que no se exigía para ingresar a las iglesias ninguna prueba de genuina conversión. Todo se reducía a una mera profesión exterior. Como ahora no había persecución, no había que demostrar con la piedad personal que realmente eras cristiano. Solo con decirlo bastaba. Y las costumbres simples que habían caracterizado a los cristianos empezaron a desaparecer. Ahora, como los cristianos se vieron con dinero, se vieron con bienes, porque además de eso los exentó. A todo el que era cristiano fue exento de impuestos en todo el imperio. Entonces imagínate, el lujo y la pompa entraron en las iglesias y el espíritu ceremonial se manifestó cada vez más profundamente. Constantino ahora se rodeó de consejeros que profesaban el cristianismo, pero que habían perdido o probablemente nunca conocido la piedad real del evangelio. Otros que en días de prueba se habían mantenido cerca del Señor, al verse ahora favorecidos por el monarca, se hicieron mundanos. Perdieron toda su influencia espiritual. Los altos cargos del imperio y del palacio imperial ahora fueron confiados a cristianos nominales. Y estos favores contribuían a que las iglesias se llenasen de hipocresía y de hipócritas que veían en la profesión del cristianismo un medio fácil de alcanzar distinciones oficiales. O sea, un tipo que quería ser senador de la república se hacía cristiano y ahora sí podía serlo. ¿O cómo pasamos de una iglesia en santidad a una iglesia perdida? Ahora los obispos y demás dirigentes del cristianismo, lejos de impedir estas manifestaciones de hipocresía, parece que ahora se hallaban muy satisfechos del nuevo rumbo que estaban tomando las cosas. Hasta ahora Constantino no había pronunciado su postura respecto al paganismo, pero vemos en sus actos que no había renunciado del todo al paganismo, porque él participaba en ceremonias paganas hasta muchos años después de este edicto de Milán. Entonces él nunca abandonó el título de Pontifex Maximus, que era el máximo líder religioso del imperio. O sea, el primero adorado en el imperio romano era él mismo. Y él nunca se despojó. O sea, él nunca dio este lugar de adoración a Jesús, sino que a él mismo. Él nunca abandonó este título, porque los paganos lo adoraban a él, y en muchos de sus actos demuestra la inclinación a la superstición, que por otra parte se esforzaba también por destruir. Algunas cosas que hizo contra el paganismo fue demoler el templo y demolió el bosque sagrado de Venus en Ápaca de Fenicia, ¿no? En Ápaca de Fenicia. Y era notorio que aquel centro de pretendida devoción era un verdadero lupanar, ¿no? Era un foco de la más grosera inmoralidad. Y por la misma razón lo hizo destruir. Asimismo, hizo suprimir los ritos abominables que tenía
lugar en Heliópolis, ¿no? De Fenicia, que eran los centros de adoración pagana más grandes de ese tiempo, y eran terribles. También suprimió un célebre templo de Esculapio en Sicilia, y era frecuentado por miles de peregrinos que acudían llevados por la fama de los sacerdotes de este templo de Esculapio, que ellos decían que tenían poderes sobrenaturales para curar toda clase de enfermedades. Y es increíble porque lo que hizo Constantino fue que envió a los que envió a destruir estos templos. Sabía que estos templos estaban llenos de ofrendas donadas por las personas que se creían deudoras al santuario, sobre todo el de Esculapio en Sicilia. Y para poner fin a todo engaño, Constantino ordenó que el templo fuese demolido también, y los objetos de valor, o los objetos de arte, que habían adornado estos templos, fueran llevados para adornar ahora el palacio imperial. Entonces la destrucción de templos paganos y de los favores manifiestos acordados a los cristianos en nada contribuían en favor del verdadero carácter del cristianismo. Al contrario, los que eran paganos de convicción seguían siéndolo con más fervor. Otros caían en un completo escepticismo, y los que se veían con las ganas de tener ciertos favores del imperio se sumaban al cristianismo. Pero no tenían la base de la regeneración, que solo puede ser eficaz por medio de la profesión correcta del evangelio, llevados a vivir una vida santa y ejemplar. Por eso, una medida que tuvo grandes consecuencias en la futura historia del cristianismo fue la fundación de la ciudad de Constantinopla. El emperador pareció no hallarse muy a gusto en la ciudad donde él vivía, o en Roma, y cuyo carácter pagano no era fácil para hacer desaparecer del total, ¿verdad? De manera completa. Entonces, no hay duda también que por causas políticas que influyeron sobre el ánimo de Constantino, él resolvió mudar la capital a la nueva ciudad que levantaría, dándole incluso su propio nombre, Constantinopla. Roma era el centro del paganismo del imperio, y al iniciar una nueva orientación en los destinos de la nación, también quería tener una capital donde el arte cristiano sustituyese el arte de paganismo romano, donde las nuevas instituciones pudieran florecer sin obstáculo. Y esto es un absurdo. Lo que quería Constantino era cambiar los bustos de los emperadores, o las figuras del paganismo, o la influencia de los griegos, por ahora las cruces, los crucifijos, el arte cristiano. Y es impresionante, ¿verdad? O sea, quería pasar de un misticismo a generar un nuevo misticismo. Por eso, sobre la vieja ciudad de Bizancio, situada en uno de los puntos más estratégicos del universo, decían ellos en ese momento, se levantó la nueva capital, ¿no? La nueva Roma, llamada a ser el centro de la mitad del imperio durante largos siglos, ¿no? Y dentro de sus nuevos y fortísimos muros no había templos paganos que hiciesen recordar el pasado de la decadencia del imperio. Por todas partes se levantaron iglesias cristianas, decoradas con un arte nuevo y despojando del todo el recuerdo de la vieja Roma o del viejo sistema. Los mejores obreros de todo el imperio fueron enviados a trabajar en los magníficos palacios que ostentaría este nuevo centro de cultura, que ahora se le llamaba una ciudad netamente dedicada al cristianismo. Todos contribuían entusiastas a la realización del sueño dorado de Constantino. Las ciudades de Grecia eran despojadas de sus mejores obras de arte, que eran llevadas para contribuir al embellecimiento de Constantinopla. En el año 321, Constantino publicó el siguiente edicto relacionado con algo trascendente que hasta el día de hoy vivimos, que se le llamó el descanso dominical, que los cristianos ya practicaban, ¿no? Y observaban desde el tiempo de los apóstoles, que ellos se congregaban el primer día de la semana. Y el edicto de Constantino dice lo siguiente: que todos los jueces y todos los que habitan en las ciudades y los que se ocupan en diferentes oficios descansen en el venerable día del sol, pero que se deje a los que están en el campo usar de su libertad para atender los trabajos de la agricultura, porque a menudo sucede que otro día no es apropiado para sembrar grano y plantar viñas. No suceda que se pierda la ocasión favorable que el cielo conceda. Este decreto fue dado con el objeto de favorecer a los cristianos, haciéndole más fácil el culto dominical. Porque es sabido lo que era sumamente dificultoso, ¿no?, en las ciudades consagrar el día domingo a cosas puramente espirituales.
viviendo en una sociedad que no tenía la misma costumbre. Entonces Constantino, al implantar el reposo semanal, no lo hizo en el sentido rigurosamente religioso. Ordenaba el descanso, pero no como acto devocional, de modo que su edicto no implicaba una conformidad al cristianismo. Por eso el domingo es llamado en el edicto de Constantino Día del Sol. Hasta el día de hoy se le denomina en los países de habla inglesa y en los países europeos el Día del Sol. En Estados Unidos, por ejemplo, el domingo, o en inglés el domingo es Sunday, ¿no? El Día del Sol. Por eso el edicto de Constantino hasta nuestros días logra tomar relevancia. Entonces Constantino, sin llegar tan lejos como hacer del cristianismo la religión oficial del Estado, que no lo hizo de una manera como un edicto, pero sí de un modo litúrgico, dispuso de los fondos públicos para favorecer al clero, o sea, sentando así la base de lo que llegó a ser la unión de la Iglesia con el Estado. Y esto es una de las cosas más terribles. Causó grandes e incalculables prejuicios tanto a la religión como al poder civil. Las iglesias dejan entonces de depender de la protección del Señor para depender de la protección de los gobiernos. O sea, Constantino hace un edicto de que todos los gobiernos, o cada municipio, o cada municipalidad, cada región, sustente a su iglesia. Y qué triste, ¿no? Es decir, Señor, ya no queremos que tú nos sustentes, queremos ser sustentados por el gobierno. Entonces su fuerza ya no está más en el testimonio de sus mártires, muriendo heroicamente en la arena del anfiteatro. Su gloria ya no sería la cruz gloriosa de la cual pendió el Salvador. Ahora el falso brillo de lo mundano llegó a cegar a la iglesia. Había una frase que dicen los verdaderos cristianos del tiempo y periodo de Constantino. Hay una frase que dice lo siguiente: los verdaderos cristianos creemos que llegó nuestro día de la humillación y la derrota, cubiertas de la apariencia engañosa de las cosas perecederas de este siglo que se deshace. ¡Qué frase!, ¿no? Es como cuando tú estás en una iglesia que no se predica la palabra y Dios abre tus ojos. Y tú dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? He perdido años de mi vida, he perdido tiempo, me han mentido, me han engañado y uno se siente mal. Pero fíjate lo que pasó ahora con la verdadera iglesia. Los hermanos realmente dijeron, llegó el tiempo de nuestra humillación y de nuestra derrota. Nuestra derrota no fue por causa de la persecución, no, salimos victoriosos. Pero ahora que el imperio se está haciendo cargo de la iglesia, estamos siendo derrotados. La correcta idea neotestamentaria de la iglesia empieza a desaparecer. Ya no se habla, sino en muy raros casos, de las iglesias refiriéndose a las congregaciones locales que mantenían el culto cristiano. Ahora se habla en cambio de la iglesia, incluyendo a esta frase a la gran masa de la sociedad que se denomina cristianos. Hay un hermano llamado W.J. Glouding, que es profesor de la historia eclesiástica. Dice: la independencia y significación de la iglesia local sucumbe y se pierde en el predominio y poder de las iglesias de las grandes ciudades, y estas a su vez se confunden en el concepto de una iglesia universal que contiene a todos los cristianos y a muchas personas indignas en un mismo grupo, en un mismo núcleo. O sea, esto quiere decir, empezaron a decirle a las iglesias pequeñas, no, hagamos una sola iglesia grande, hagamos una sola entidad. Y ahora se le considera como una entidad en sí misma, independiente de sus miembros. Y ya no es la iglesia santa, indivisible e inviolable, ¿no? Es una comunidad de hombres indignos dentro de la iglesia. Ya no se le considera la institución que salva. Y fuera de lo cual Cristo, ¿no?, es quien salva. Y fuera de Cristo no hay salvación. Por eso el espíritu clerical, que desde hacía tiempo había empezado a ganar terreno en las iglesias. ¿Se acuerda lo que hablamos al principio, ¿no? De esto de las personas que empezaron con los ritualismos y empezaron con el legalismo. Ahora se levantan con grandeza, buscando la necesidad de un sacerdocio interno de la iglesia, quitando la verdad bíblica del sacerdocio universal y espiritual de Jesús. Entonces, lo que ocurre en la iglesia es que
empezó a conceder Constantino privilegios a los obispos y demás personas a ocupar puestos importantes dentro del imperio, y los relacionó con la obra cristiana, y ahí es donde comenzó a ser realmente un negocio ser obispo de alguna congregación. Por eso imagínense, pasaron los obispos de las catacumbas a los tronos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Quedaron en el olvido la fe, el amor y todas las virtudes que formaban el carácter del cristiano. Entonces, lo que hablábamos de antes un ratito, la pluralidad de servicio en la iglesia fue cambiada por la unicidad o a un único líder que guiara la iglesia. ¿Por qué? Porque era conveniente, financieramente hablando. Por eso, con la protección ahora del Estado de la iglesia, como dijo Alejandro Vinet, la religión dejó de ser una cuestión del cielo y se hizo una cuestión del suelo. ¡Wow! ¡Qué verdad!, ¿no? Entonces parecerá extraño que el emperador, que participaba en todos los actos de la actividad eclesiástica, que trataba con los obispos, que convocaba concilios y que prácticamente había tomado la dirección de la iglesia, aún no había sido bautizado. Y no se bautizó hasta los últimos días de su vida. Tenía 64 años de edad y hasta entonces había tenido muy buena salud física. Y ahora, cuando empiezan a flaquear sus fuerzas después de los 64 años, dejó Constantinopla, se retiró a la ciudad de Helenópolis, y que había sido una ciudad fundada por su mamá, ¿no? Helenópolis, y para disfrutar allí de la suave temperatura de la primavera. Y ahí es donde él recién sintió esta necesidad de bautizarse, ¿no? Hizo su confesión de fe y para ser considerado una persona digna de ser discipulado. Pero imagínate, es impresionante considerar que la autoridad máxima en la iglesia cristiana era el emperador. Era el sumo sacerdote. Entonces ahí es donde Constantino se apartó ya de toda su actividad pública y se fue a Helenópolis. Y después, cerca de Nicodemia, él se fue a residir ahí en un castillo donde llamó a un grupo de obispos y rodeado de ellos fue bautizado por Eusebio, que era el obispo de Nicodemia. Y esto tuvo lugar poco antes de su muerte, ¿no? Que ocurrió en el año 337. Entonces, cuando nosotros vemos que Constantino acabó con la persecución y permitió que el cristianismo fuera legal en el imperio, a este grado, ¿no? De ser reconocido de algún modo como la religión oficial, fue catastrófico para la iglesia. Sin duda Dios lo permitió, ¿verdad? Y podemos cuestionar y decir, ¿por qué el Señor lo permitió? Sin duda para probar los corazones de lo que vendría. Porque las personas a través de la persecución y los cristianos verdaderos eran una iglesia santa, ¿no? Sin duda era una iglesia que honraba al Señor. Pero ¿qué pasó después? Incluso con esos verdaderos cristianos que sobrevivieron al imperio y sobrevivieron a las persecuciones. Y es impresionante ver que Constantino hasta antes de morir se bautizó. Entonces no era un emperador cristiano, sin duda. No era un hombre que tenía una devoción por el cristianismo o un hombre que vivía en santidad absoluta, no. Él lo que vio, viéndolo humanamente, ¿no? Por eso yo comenzaba este relato no queriendo mal juzgar a Constantino, sino que humanamente nos damos cuenta que él, a través de la cruz o la visión de la cruz, él se fortaleció para pelear y ganó. Entonces adoptó este símbolo y este cariño, ¿no? O esta cercanía con el cristianismo porque era realmente conveniente para él. Ahora, ¿por qué Constantino dejó el bautismo para los últimos días de su vida? Bueno, algunos creen que por la idea popular de este rito, ¿no? De limpiar el pecado, él quería esperar hasta el final de su vida para ser limpio de todos sus pecados, ¿no? Y otros aseguran que por mucho tiempo había él considerado esta idea de efectuar un viaje a Palestina, ¿no? Él quería ser bautizado en el Jordán. Hay algunos escritos que hablan de esto. Y que por esta razón había demorado tanto la cuestión de su formal incorporación al cristianismo. Ahora, con la promulgación del cristianismo como la religión oficial del imperio, vemos la decadencia de la iglesia. A partir de este edicto dejaron de ser perseguidos y comenzó el deterioro de la iglesia. Muchos hombres no nacidos de nuevo comenzaron a ocupar puestos de liderazgo en la iglesia.
y Constantino simpatizaba con ellos. La persecución de los primeros 300 años mantuvo a la iglesia puros en su fe. Nadie se unía por ganancias deshonestas, es más, era todo lo contrario, lo perdían todo y hasta su vida. Los cristianos eran verdaderos, eran genuinos, hechos de 24 quilates, quienes daban su vida por Cristo. La persecución había guardado a la iglesia de la cizaña, ¿no? De los que se acercan a la iglesia por otras razones. El único objetivo de ser cristiano era servir a Dios. Y existía, como les decía yo, esta pluralidad de servidores. Y los resultados fueron más malos que buenos, fueron desastrosos. Yo quise hacer una lista para terminar de los resultados positivos. Y bueno, cesó la persecución, ¿no? Ya no se reunían en las catacumbas, recibieron edificios y recibieron ayuda del Estado para poder construir iglesias y tener sus cultos. Se construían templos para adorar a Dios sin problemas en todo el imperio. Las donaciones que el Estado daba a los paganos, ahora se las daba a los cristianos. O sea, todo lo que iba de dinero destinado al paganismo, ahora iba destinado al cristianismo. Y esto era muchísimo, era muchísimo. La iglesia quedó exonerada de pagar impuestos. O sea, todo cristiano no pagaba impuesto, por ende tenía un mayor nivel socioeconómico dentro del imperio. Por eso todos querían ser cristianos. ¿Y cuál fue el error de la iglesia? Pues no avalar el cristianismo de alguien por su buen testimonio, sino solo por su credo. Es como, haz de cuenta un hermano bien infiel, ¿no? Bien así, bien alejado de la iglesia, que no participa mucho, no da nada. Y se imaginan un día le piden una carta de recomendación pastoral para trabajar. Porque eso pasaba, ¿no? Bueno, tú no vas a pagar impuestos porque soy cristiano. A ver, tráeme una carta de tu pastor. ¿Y se imaginan un hermano infiel? Pues eso hacían estos tipos. Les daban cartas de recomendación a la gente porque pagaba, porque daba dinero, o porque decía, oye, pues dame una carta y yo te doy tanto. Y se vendían. No había santidad ni pureza dentro de la iglesia. El domingo se oficializó como el día de adoración al Señor. La crucifixión fue abolida, ya no existía la muerte por crucifixión, ¿verdad? Y el infanticidio fue prohibido, porque en ese tiempo si el bebé que nacía no lo querían, ¿no? O los padres lo rechazaban, lo mataban. Se devolvieron las propiedades a los que se les había quitado y también se les compensó, y además quien fuera cristiano gozaba de privilegios en todo el imperio. Constantino, además, sensibilizado por la enseñanza del Evangelio, comenzó a quitar muchas cosas. Por ejemplo, quedó abolida la esclavitud en el Imperio Romano y los pleitos entre gladiadores fue eliminado y fue prohibido de manera definitiva. Pero cuando analizamos los resultados negativos, son nefastos y duran hasta nuestros días. Los resultados negativos más grandes que hubieron cuando se oficializó la religión del cristianismo como oficial del Estado fue que comenzaron a aparecer las primeras imágenes en los templos, cruces, símbolos. Como dice la Biblia, ¿no? Tienen sus dioses de madera, tienen boca, dice, y no hablan. El dinero que el Estado les daba provocó que los líderes de la iglesia se enriquecieran y ahora sirvieran por dinero. Y además mucha gente se hizo líder de la iglesia por el dinero que daba el Estado. Los ministros ahora, los pastores, los diáconos y los ancianos ahora eran una clase privilegiada dentro de la iglesia. Todos querían ser pastores, ancianos y diáconos, no por las labores de servicio de la iglesia, sino por los beneficios que esto traía. Y por el estatus social que esto traía. Por este motivo, hombres no convertidos, no arrepentidos, hombres no nacidos de nuevo, hombres ambiciosos, se introdujeron dentro de la iglesia. Y lo peor, dentro del liderazgo de la iglesia. Y comenzaron a tomar el pastorado de iglesias sin conocer a Cristo, así como se da hoy también. Hoy hay pastores que no han nacido de nuevo, pastores que ignoran la palabra, pastores que enseñan cualquier cosa. Gente que conoce el lenguaje cristiano, pero sin vida cristiana. Fíjate, hay pastores que se enredan todo cuando hablan porque solo se dejan guiar por su emoción, no por lo que la palabra enseña. Por eso ser cristiano ahora en el tiempo de Constantino
Y de ahí en adelante comenzó a hacer un acto de vivir lleno de privilegios de parte del Estado. Ahora todos querían ser cristianos para acceder a los beneficios. Hombres corruptos y ambiciosos de poder político comenzaron a infiltrar la iglesia. Los servicios de adoración, que se distinguían por su espiritualidad y por su simpleza, comenzaron a hacerse reuniones de pompa. Cuenta la historia que desde el periodo, iniciando en el periodo de Constantino, los líderes de la iglesia comenzaron a confeccionarse ropas que llevaban oro en sus vestiduras. Comenzaron los obispos a usar joyas y se hicieron pasarelas de elegancia dentro de la iglesia. O sea, la gente se reunía y entraban de a poco a la iglesia por un largo pasillo. Eso ya les recuerda a qué tipos de iglesia, ¿verdad? Un largo pasillo donde entraba el pastor o el obispo, luego los ancianos, luego los diáconos y luego la gente. Y era una pompa, todos traían vestiduras y era una locura. ¿Qué provocó esto? Que ahora los hombres estos comenzaran a solicitar pleitesía. ¿Y cómo lo hacían? Los obispos comenzaron a solicitar que les besaran su mano como un acto de pleitesía a los congregantes. Entonces pasaban los congregantes a besar la mano de los obispos. ¡Wow! Terrible, ¿no? Hasta el día de hoy eso ocurre. Se hicieron reuniones de alto nivel social, se olvidó la verdadera adoración a Dios. Por eso la hipocresía comenzó a sustituir la sinceridad. Prácticas paganas se involucraron en la iglesia. Comienza la adoración ahora en este periodo a la Virgen María, sustituyendo la adoración a la diosa Venus y Diana. O sea, los que venían del sistema romano o helénico dijeron, oye, pero aquí falta una diosa, ¿no? Falta una mujer pues, para adorar. Entonces sustituyeron a Diana y a Venus por María. Es más, hemos estudiado, ¿no? Y yo aquí voy a poner unas imágenes de eso. Cómo es la imagen de la diosa Venus y la diosa Diana. Y cómo es la imagen de María. Es la misma. Solo cambia el nombre. Ahora la cena del Señor pasó de ser un recordatorio del sacrificio del Señor a ser una cena pomposa. El anciano y el pastor, quienes predicaban el evangelio, se les empezó a llamar sacerdote. ¿Por qué? Porque se les llamaba sacerdote por el culto sacerdotal del Antiguo Testamento. O sea, eso que hablábamos del legalismo y del ritualismo comenzó a ser parte ya de la iglesia, en serio. Por eso se les llamó sacerdote, siendo que Jesús abolió el sacerdocio levítico, ¿no? Entonces les daban esta atribución de sacerdotes a los pastores. Y antes la iglesia influía en el mundo, ahora es al revés, el mundo influyendo en la iglesia. La santidad de los cristianos era solo un mero recuerdo. El resultado final fue una maldición para la iglesia cristiana. Hasta el día de hoy, nosotros vemos, ¿no? Las consecuencias de estos actos. ¿Qué nos enseña todo esto, mis hermanos? Primero, que el Estado y la iglesia deben estar separados. Por eso Jesús explicó que su reino no era de este mundo, sino espiritual. Por eso es necesario entender que la iglesia no puede involucrarse con el Estado para cambiarlo. Es imposible. Nosotros no dependemos de un Estado. No dependemos de las leyes para servir a Dios. No, dependemos de Dios. Quien tiene el control de todo es Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de vivir, entender y practicar. Nuestra esperanza, nuestra fe no está en nuevas leyes, no está en políticos cristianos, no está en un presidente cristiano, en lo absoluto. Eso es pensar terrenalmente. Como hay hermanos que dicen, no, yo me quiero tirar al alcalde porque yo puedo cambiar esta comuna. Olvídalo, tú no cambias a nadie. El único que puede hacer un cambio es Cristo. Y en el corazón. Porque el único cambio real en este mundo va a ser cuando Cristo venga y reine. ¡Wow! Y ahí sí va a haber un cambio real. Por eso el imperio divide, o se divide religiosamente, ¿no? La iglesia del oriente en Esmirna y Éfeso comienza a influenciar a la iglesia en Roma y esta comienza a perder fuerza espiritual. Y al ver este pleito, al ver esta división, ¿no? Respecto a la santidad de la iglesia, es donde ocurre la primera división de la iglesia.
Y de este problema sale la iglesia ortodoxa y queda la denominada iglesia universal. Y más adelante voy a hablar un poco de esta división más profundamente. Pero ocurre que ahora la iglesia se vuelve y pasa de espiritual a política. La iglesia oriental era muy respetada, pero estaba sometida y gobernada por el Estado, ¿no? La iglesia universal. Pero la de Occidente comenzó a tomar poder político. Y ahora comienza la iglesia a tener un poder político tan influyente que empieza a subyugar a reyes y a gobernantes, a que se sometieran a la iglesia. Y la iglesia comienza a reinar en algunos países. Y la iglesia comienza a poner reyes y a quitar reyes. La iglesia. Imagínate, los líderes cristianos de ser perseguidos pasaron a ser perseguidores. Porque quien no se convertía al cristianismo ahora era perseguido, el idólatra. Es más, un hijo de Constantino mataba a los adoradores de ídolos y los forzaba a volverse al cristianismo. O sea, se volcó la historia, ¿no? Y no favorablemente. Se decretó ahora una ley también contra quienes hablaran o escribieran contra el cristianismo. El paganismo fue casi exterminado y después en el nombre de Cristo se mataba a filo de espada. Qué curioso, ¿no? Ahora es todo lo contrario, los cristianos matando y en medio de todo esto. Y esta es la pregunta que yo me hacía, en medio de todo esto, Señor. Nos cuenta la historia que hay un grupo de genuinos cristianos, perseverando y permaneciendo en medio de toda esta nueva generación cristiana diferente, ¿no? Sin duda, apartada de lo bíblico. Sin duda cristianos llamados los tontos, ¿no? Que no accedían a los privilegios del Estado, que no recibían los beneficios del Estado, que preferían mantenerse puros, que preferían mantenerse en el conocimiento y la práctica bíblica. Había un grupo, hermanos. No fueron todos. No fue toda la iglesia contaminada. No, en lo absoluto. El Señor siempre guarda un remanente fiel. Y la próxima semana continuaremos con la decadencia de la iglesia, o mejor dicho, de quienes decían ser la iglesia, ¿verdad? Que Dios nos ayude, mis hermanos, a mirar la actualidad en la que vivimos y no caer en una decadencia. Y también a ser sabios si es que estamos en esa decadencia. Que Dios nos saque de ahí y nos lleve al favor de su gracia y de su gloria permanentes, ¿verdad? Vamos a orar para terminar el día de hoy. Señor, te damos gracias, tú eres bueno. Te damos gracias con todo nuestro corazón por lo que has hecho, por lo que harás, Señor, y por tu misericordia para con nosotros. Te rogamos que nos transformes, nos cambies, nos limpies, nos purifiques y nos perdones de todo lo que hacemos mal. Hoy, Señor, cuando vemos ahora la decadencia de la iglesia, hay tanto de eso hoy en la iglesia. Como hemos visto, Señor, todo lo malo que hay en la iglesia, hay tan poco de lo bueno, hay tan poco de lo bueno. Por eso perdónanos, Señor, y ayúdanos a cambiar y a mirarte a ti como nuestro Señor Salvador, pero no del modo en que lo hacemos, Señor, a veces de manera tan fría o tan confiada. Hoy vivimos sin duda una decadencia también, Señor, un tiempo de decadencia de la iglesia. Por eso ayúdanos, Señor, y perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hacemos todo mal a veces. Gracias por este día que hemos podido estudiar tu palabra y sin duda terminamos esta clase, Señor, en un profundo pensamiento de cómo cambió la iglesia tan drásticamente y cómo también un grupo, un remanente fiel está ahí perseverando y permaneciendo a pesar de todos estos cambios y a pesar, Señor, de toda esta nueva influencia de el mundo en la iglesia. Un grupo fiel, Señor, que sin duda te adoraba, te exaltaba y que con corazón sincero te buscaba. De esos queremos ser, Señor. Aquí estamos nosotros que queremos ser ese grupo también de personas en medio de una iglesia hoy también, Señor, influenciada por el mundo. Queremos ser de esa parte del pequeño grupo, Señor, de gente que te ama y que hace las cosas, Señor, a tu modo, no al modo nuestro. Por eso te damos gracias. Con todo nuestro corazón, a través de Jesús, te rogamos que nos ayudes. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Ha sido una bendición estar juntos una vez más. Y nos vemos el domingo con la ayuda del Señor. Que estén muy bien. Cuídense. Les amamos. Adiós. Hola mis hermanos. Esta semana volvemos con todo.
Recuerden nuestro devocional familiar todos los martes a las 9 de la noche. Les esperamos. Cada día viernes, el Instituto Bíblico a las 9 de la noche. Y los domingos a las 11 de la mañana, Nuestro culto general.